Hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Arrancamos con un nuevo tema que es nutrición y habíamos hecho una diferencia entre lo que es comidas, alimentos y nutrientes. Y habíamos dicho que las comidas tenían algo, estaban relacionadas específicamente con aquellas costumbres, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la cultura. Habíamos dicho que la comida era la mezcla de dos o más alimentos elaborados, y habíamos hecho la diferencia con alimentos y habíamos nombrado que, por ejemplo, en una comida, fideos con salsa boloñesa, digamos cualquier cosa, los alimentos que componen esa comida sería la harina, el huevo, la carne, el tomate, ¿sí? Y habíamos diferenciado después los nutrientes que están contenidos en los alimentos. Y los nutrientes son todas aquellas sustancias o aquellas moléculas, ¿sí? Sí, vamos a algo bien chiquitito, aquellas moléculas que aportan a nuestro cuerpo materia y energía. Nosotros estamos formados por materia. Bueno, esa materia, ¿de dónde la obtenemos? La obtenemos a través de la ingesta de otros seres vivos. Por lo tanto, se suele decir que somos organismos heterótrofos, distintos de las plantas, que son organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que producen sus nutrientes necesarios para el crecimiento, para el desarrollo. Pero nosotros somos organismos que dependemos de la ingesta de otros seres vivos. Eh, Comemos una ensalada de lechuga, tomate, bueno, son vegetales, pertenecen al reino vegetal, por lo tanto, son otros seres vivos. Comemos carnes, para aquellos que no tenemos problemas con una alimentación variada, como carne de pescado, bueno, son otros seres vivos. Por lo tanto, se dice que nosotros somos organismos heterótrofos, porque necesitamos incorporar los nutrientes que van a formar parte de nuestra materia a través de la incorporación de la materia de otros seres vivos. Bien, voy a compartirles ahora el PowerPoint para hoy y vamos a ir viéndolo juntos. A ver. Mi computadora es un poquito lenta. Bien. Puse de título nutrientes, ya definimos qué son nutrientes, y a los nutrientes los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los macronutrientes y por el otro lado, los micronutrientes. ¿Por qué se los llaman macro y micronutrientes? Bueno, los macro, además de que ser moléculas un poquito más grandes, son los que necesitamos ingerir en mayor cantidad. Y los micronutrientes son moléculas más pequeñas y que ingerimos en menor cantidad. Pero ambos son fundamentales para nuestro desarrollo. Entonces ahí les puse los macros y los micronutrientes. Los macronutrientes entrarían las proteínas, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también se los llaman glúcidos o carbohidratos, y los lípidos. Y por el otro lado, dentro del grupo de los micronutrientes, tendríamos las vitaminas, que después las vamos a dividir en dos grupos y vamos a explicar por qué la dividimos en esos dos grupos. Aquellas que son hidrosolubles, que se solubilizan en agua, sí, que se disuelven en agua, y aquellas que se disuelven solo en grasa, que son las liposolubles. Y los minerales, que también los podemos dividir a modo de estudio, como para poder hacernos un bosquejo en la cabeza, que tenemos los macrominerales, que los ingerimos y los necesitamos en mayor cantidad, y los oligoelementos, oligominerales, sería ahí, oligominerales, aquellos que ingerimos en menor cantidad. Bien, arrancamos con los hidratos de carbono, ¿sí? Nuestros enemigos, que son los primeros que abandonamos cuando empezamos una dieta. Después de la cuarentena vamos a estar todos en dieta. Bien, los hidratos de carbono, como les dije yo, que se los podemos llamar carbohidratos o glúcidos, nosotros solemos eliminarlos rotundamente de la dieta y decimos, bueno, no como más hidratos de carbono, me voy a comer una ensaladita,
me voy a comer, no sé, eh, unas frutas, ¿sí? Entonces eliminé los hidratos de carbono. Bueno, eso es un error. Seguimos incorporando hidratos de carbono porque los vegetales abundan en hidratos de carbono. Si uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es el componente principal de un vegetal? Es el hidrato de carbono, ¿sí? Bien, lo que pasa es que nosotros asociamos hidratos de carbono con las harinas refinadas, que nos hacen mal. No es que nos hacen mal. Después vamos a ver cuando entremos en sistema digestivo por qué nos mandan en las dietas no comer pan blanco, ¿sí? O galletitas, pero nos mandan a comer quizás algunas tostadas de pan integral o comer muchas fibras, ¿sí? ¿Por qué nos mandan a comer una cosa y la otra no? Si los dos son hidratos de carbono. Después vamos a ver cómo actúa nuestro sistema digestivo, que hace que unos sean más fáciles de digerir y por lo tanto los incorporemos más rápido y no sigan de largo por el tubo digestivo, por el sistema digestivo, eh, y por lo tanto si los digerimos más rápido los vamos a incorporar más rápido también. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿cuál es la función principal de los hidratos de carbono? Pensemos en nuestra membrana plasmática, están presentes en la membrana plasmática, ¿se acuerdan? Por lo tanto, los necesitamos. Tenemos que incorporarlos. Y hay alguien que se encarga de fabricarlos dentro de la célula. Bueno, todo eso vayan repasándolo ustedes mentalmente, yo no se los voy a decir, pues ya lo vimos. Bien. Pero, ¿cuál es la función fundamental de los hidratos de carbono? Nos proveen energía de manera inmediata. Entonces yo les preguntaría, ¿por qué un deportista, si alguien que compite realmente, que tiene una práctica de entrenamiento intensa, eh, generalmente el día que tiene que competir, el entrenador le dice, come hoy pastas. Antes de entrenar o antes de competir, pastas. Y si uno los ve, por ejemplo, yo iba mucho a los torneos de natación, porque en mi casa nadan todos, o nadaban todos, siempre yo veía a los chicos que estaban en la pileta esperando el turno para nadar con chupetines. ¿Por qué será? Bueno, porque es una fuente de energía de manera inmediata, ¿sí? Por lo tanto, al ser una fuente de energía inmediata, me conviene frente a una competición. ¿Por qué? Porque lo que yo comí, mi sistema digestivo lo iba a incorporar rápido a las células y las células inmediatamente lo van a transformar en energía. Después yo les dejo el PowerPoint de manera aparte para que ustedes puedan leer esto y entender que tenemos hidratos de carbono que son simples y otros que son complejos. Y yo les hice acá un cuadrito, ¿sí? Donde ustedes lo pueden ver, donde podemos clasificarlos o agruparlos de alguna manera en polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Y ahí vamos a ver que son cosas que nos suenan mucho al oído. Los polisacáridos están formados por cientos o miles de monosacáridos, que pueden ser del mismo tipo o pueden ser de distinto tipo, ¿sí? De monosacáridos. ¿Cuáles son los más comunes? El almidón, la celulosa y el glucógeno, ¿sí? Y ahí tenemos la celulosa en las fibras. Después vamos a ver que nuestro sistema digestivo no digiere la celulosa, ¿sí? Por lo tanto, si yo como algo que tiene mucha fibra, tiene mucha celulosa, mi sistema digestivo no lo va a digerir. Ejemplo, como choclo. Me encanta el choclo. Estoy en la playa, como choclo, pasa el choclero y te dice con mayonesa o con manteca. Y vos decís, ay, dame con manteca. Comes choclo a la mañana y a la noche, si vas al baño o al día siguiente, podés ver el choclo, los granitos de choclo. Bueno, no entremos en detalle. ¿Ves los granitos de choclo? ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo no tiene enzimas, que después vamos a ver qué son las enzimas, que se encargan de digerir la celulosa. Bueno, el almidón ya sabemos dónde está, lo vemos en el arroz, en las papas, ¿sí? Y el glucógeno, que son todas glucosas entrelazaditas unas al lado de la otra, y que es la que nuestro organismo almacena como fuente de reserva, ¿sí? Glucógeno, no grasas, las grasas las reservamos también, pero el glucógeno es una manera de almacenar de manera muy provisoria, a corto tiempo, la glucosa que ingerimos por demás.
tengo un cumpleaños, como torta, sándwich, masas, ¿sí? Bien, ingiero una gran cantidad de glucosa. Esa glucosa va a circular por mi sangre, las células van a captar lo que ellas necesitan, pero el resto tengo que almacenarlo, guardarlo en algún momento, ¿sí? Como por ejemplo, si tuve el cumpleaños durante la tarde y después a la noche decidí no cenar porque comí mucho en el cumpleaños y no tengo necesidad de comer, me voy a dormir y en las horas esas de sueño, 8 horas que duerma, algunos más, otros menos, no estoy ingiriendo, son 8 horas que no ingiero glucosa, por lo tanto, ese glucógeno que esa glucosa que almacené en forma de glucógeno, la almaceno, la guardo temporalmente en forma de glucógeno, ¿para qué? Para que en esas horas de sueño, que no estoy incorporando nada y que necesito que al menos mi cerebro funcione, las células de mi cerebro, mis neuronas sigan en actividad para mantener en funcionamiento todo lo que es involuntario, mi ritmo cardíaco, mi respiración. Bueno, yo necesito que eso funcione, no se detenga durante la noche. Por lo tanto, necesito que ese glucógeno que almacené temporalmente vuelva a transformarse, se desarme en glucosas y comience a circular otra vez por la sangre para llegar a las distintas células del cuerpo. Después tenemos los disacáridos, ¿sí? Que es la unión de dos monosacáridos. ¿Sí? La unidad más simple de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Si yo junto dos monosacáridos, voy a formar un disacárido. ¿Y cuáles son los disacáridos que nosotros conocemos? La maltosa, ¿sí? Que es la unión de dos glucosas. ¿Ah? La sacarosa, que es el azúcar común que nosotros consumimos, es la mezcla de glucosa y fructosa, fructosa que nos suena a frutos, ¿sí? Y la lactosa, que encontramos en la leche, que es la mezcla de la glucosa y la galactosa. Entonces, en monosacáridos, ¿cuáles voy a tener? Voy a tener por un lado la glucosa, por el otro lado, como ejemplo, tengo la fructosa que se encuentra en los frutos y la galactosa que se encuentra en los lácteos. ¿Sí? Entonces, acá tengo tres disacáridos que son muy conocidos y de consumo diario en nuestras casas y que en realidad son disacáridos. ¿Sí? Entonces, yo tomo leche, estoy consumiendo un hidrato de carbono, ¿sí? Estoy consumiendo lactosa, porque estoy consumiendo glucosa y galactosa. Si decido no comer azúcar común, ¿ah? Pero quiero comerme unas frutas, estoy ingiriendo fructosa. ¿Ah? Bien. Entonces, tres maneras de agrupar los hidratos de carbono de acuerdo a su nivel perdón, de complejidad. Monosacáridos el más simple, disacáridos y polisacáridos. Bien, nuestro sistema digestivo se encarga de que todos los hidratos de carbono que consumimos los transforme en monosacáridos. Si nuestro sistema digestivo no transforma los hidratos de carbono ingeridos en monosacáridos, y no llegamos a desarmar, ¿sí? Transformándolos en monosacáridos, no los podemos incorporar, no nos sirve. Por eso, si incorporo celulosa, mi organismo, yo no soy una vaca que puede alimentarse solo de pasto, ¿sí? Porque no tengo ciertas moléculas que permiten que yo rompa esa celulosa y la transforme en glucosa o sí, en glucosa, no la puedo transformar, por lo tanto no la voy a incorporar, a mí no me sirve. Por lo tanto lo desecho en materia fecal. Bien, ¿se entendió estar un poquito de hidratos de carbono? Ahora vamos a pasar a los otros, a las otras biomoléculas que también se las suele llamar, y que son los nutrientes que incorporamos porque forman parte de nuestro cuerpo. Bueno, continuamos entonces, volvemos a compartir. Tuve que salir porque me olvidé de agarrar algo importante para compartirles, a modo de ejemplo, ilustrativo, didáctico. ¿Sí? Bien, tengo acá juegos con bloques, ¿sí? Imaginemos que esto es polisacárido, ¿sí? A los polisacáridos los puedo transformar en disacáridos, que están juntitos, unidos entre sí, ¿sí? ¿Se ve? Bien, mi cuerpo solamente logra incorporar
las células de mi cuerpo, solo los monosacáridos, ¿sí? Mi sistema digestivo se encarga de romper estas moléculas para obtener de ellas solo sus nutrientes. Por lo tanto, el hidrato de carbono, los glúcidos o los carbohidratos, como queramos llamarlos, son nutrientes, pero en realidad el nutriente de los hidratos de carbono, el nutriente importante en mi cuerpo, es el monosacárido. ¿Ah? Bien. Seguimos con el otro. El otro son las proteínas, ¿sí? Que sabemos que la podemos encontrar en la carne, pensamos otra vez en nuestras células. Nosotros estamos formados básicamente por proteínas. Hay una frase muy popular en ciencias naturales que dice, dime qué proteína tienes y te diré quién eres, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de proteína que predomina en nuestro cuerpo, es lo que caracteriza a esa especie. ¿Ah? Entonces, si uno nombra la quitina, te diría, si en tu cuerpo predomina la quitina, sos una cucaracha. ¿Ah? Bien, entonces, de acuerdo al tipo de proteína que predomina en nuestro cuerpo, es como vamos a ser clasificados también como especie. ¿Ah? Bien, la función de las proteínas tienen muchísimas funciones, yo se las puse acá abajo. Es el componente estructural más importante de las células, si bien nosotros vimos que tienen muchos fosfolípidos, que son lípidos, lo vamos a ver después, tienen muchas proteínas. Sirve para la construcción y reposición de células, tejidos, órganos, formación de anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas. La hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en nuestro cuerpo por la sangre. Si la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y es el que le da al glóbulo rojo ese color, ¿sí? Característico que hace que cuando nosotros sangramos, nuestra sangre es roja, ¿sí? Porque es roja por la presencia de hemoglobina, que es esta proteína que se encarga de enganchar al oxígeno y llevarlo a todo nuestro cuerpo. Y dejar el oxígeno y tomar en su lugar el dióxido de carbono para después poder eliminarlo a través de nuestra expiración, ¿sí? Y producción de energía, pero produce energía. Los hidratos de carbono dijimos que era la fuente principal inmediata de energía. Bien, cuando los hidratos de carbono se acaban, nuestro organismo obtiene energía de los lípidos. Y ahí es cuando empezamos a bajar de peso, ¿sí? Bajamos el consumo de hidratos de carbono, obviamente bajamos el consumo de grasas, ¿sí? Nuestro cuerpo, al no recibir hidratos de carbono por otras fuentes, ¿sí? Empieza a consumir las grasas de reserva, los lípidos que están de reserva. Pero cuando esos lípidos se acaban y estamos extremadamente delgados, comenzamos a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, que necesita seguir subsistiendo, se va a encargar de sacar energía de las proteínas. Y eso es lo malo, ¿sí? Porque trae muchas consecuencias. Bien, las proteínas, yo les puse acá, son polímeros. ¿Qué es un polímero? Un polímero, y vamos a seguir usando las piecitas que yo utilizo con los nenes que atiendo o atendía en el consultorio, que ahora no estoy atendiendo porque por cuestión de la pandemia. Las proteínas son polímeros. ¿Qué quiere decir polímeros? Es la unión de monómeros, ¿sí? Unidades que son iguales, ¿sí? Son muy parecidas entre sí, en este caso son todos bloques de una pieza, pero de distinto color. Por lo tanto, yo puedo decir que es un polímero. De los hidratos de carbono no puedo decir que es un polímero. ¿Por qué? Porque yo les mostré en los hidratos de carbono que yo tenía piezas que podían hacer de esta forma, pero tenía piezas que podían ser de esta forma, ¿sí? O que podían ser piezas de esta forma. ¿Ah? Por lo tanto, los hidratos de carbono no son polímeros, pero las proteínas sí son polímeros, porque son la repetición de monómeros, de moléculas que son muy semejantes entre sí, que la variación es pequeñísima. ¿Tá? Entonces, las proteínas que están formadas por monómeros, en el caso de las proteínas, el monómero
se llama aminoácido. ¿Cuál era el otro polímero que habíamos visto antes? Chachán, piense. El otro polímero que habíamos visto antes era el ADN, ¿sí? Decíamos que el ADN también era un polímero, porque estaba formada por la repetición de unidades, que eran monómeros, llamados nucleótidos, ¿sí? Bien. Así como en el ADN está formado, o el ARN está formado por la repetición de nucleótidos, las proteínas también son polímeros porque están formadas por la repetición de monómeros, pero que en este caso se llaman aminoácidos. ¿Sí? Bien. Nuestro organismo, cuando nosotros consumimos proteínas, me como un huevo frito, me como una hamburguesa, porque es propio de los animales. Yo voy a encontrar preponderantemente proteínas en los animales, no quiere decir que no las encuentre en otras cosas, ¿sí? Que, por ejemplo, las nueces no tengan proteínas, o que la soja no tenga proteínas, ¿sí? Pero bueno, mayormente los encontramos en las carnes, en todo lo que es de origen animal o derivados de origen animal, como son los lácteos. La leche es rica en proteínas. Bien, por lo tanto, estas proteínas que nosotros incorporamos, ¿sí? Como una hamburguesa, me como un churrasquito, una pechuga a la plancha de pollo, tiene proteínas. Mi organismo no incorpora la proteína como tal, porque no nos sirve, ¿sí? Yo no soy un pollo, por lo tanto las proteínas que tiene el pollo no son las mismas proteínas que tengo yo. Por lo tanto, mi sistema digestivo se va a encargar de desarmar esas proteínas, ¿sí? En aminoácidos. ¿Se acuerdan? Síntesis de proteínas. Bien, en aminoácidos. La desarma en aminoácidos. ¿Para qué? Para después construir la proteína que yo sí necesito en los ribosomas. ¿Se acuerdan? Síntesis de Por eso necesitamos ver todo eso antes. Y construyo una proteína diferente. ¿Sí? La construí diferente, le cambié el orden a los aminoácidos para armar una proteína que sí forma parte de mi cuerpo. ¿Ah? Bien. Y entonces ahí les puse. Nosotros en el cuerpo, es decir, las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. No tengo 20 colores diferentes, es más, repetí colores. Pero bueno, supongamos que yo logro tener 20 colores. Tengo solo 4. ¿Sí? Pero imaginemos que tengo 20. Ahora, con 20 aminoácidos solamente, nuestro cuerpo se encarga de fabricar cientos de proteínas diferentes. ¿Sí? Una gran diversidad de proteínas. ¿Cómo lo hace? Yo puedo formar una torre de 20 piecitas, puedo formar una torre de 10 piezas, puedo formar una torre de 1000 piezas usando estos, ¿sí? Y combinando 20 colores puedo armar una torre solo de este color, puedo armar una torre solo de este color, solo de este, y así con los 20 colores. O puedo armar una torre intercalando 2 colores de esos 20, o puedo armar utilizando esos 20 colores intercalados y hacer una torre de 1000, de 3000 piezas, ¿sí? Bien, combinando solo 20 aminoácidos, 20 unidades que forman las proteínas, nuestro cuerpo se encarga de fabricar cientos y cientos de proteínas diferentes que por lo tanto van a cumplir diferentes funciones. Si la cadenita que yo armé tiene entre 2 y 10 aminoácidos, a esa cadena o esa pequeña proteína la voy a llamar oligopéptido. ¿Sí? Si tiene más de 10 aminoácidos, entre 10 y 50, le voy a decir que es un polipéptido. Y si tiene más de 50 o más de 100 aminoácidos,
ya la puedo denominar proteínas. Y dentro de esos 20 aminoácidos que nosotros tenemos, que nosotros sí tenemos en nuestro cuerpo, que forman parte de nuestro cuerpo, 12 se los considera no esenciales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo los fabrica. Nuestro cuerpo puede fabricar estas pequeñas unidades, ¿sí? Con los componentes necesarios, con los átomos necesarios. Mi cuerpo fabrica, de esos 20 aminoácidos fabrica 12, pero hay 8 que no los puede fabricar. Y como no los puede fabricar, se los denomina esenciales y solamente mi cuerpo los incorpora a través de la dieta. ¿Sí? A través de la ingesta de alimentos, yo puedo obtener esos 8 aminoácidos esenciales que los necesito sí o sí para fabricar las proteínas. ¿Ah? Bien, las proteínas yo las puedo tener de diversas formas, ¿sí? O más que forma, estructuras. Si yo tengo una cadenita de aminoácidos, este primer dibujo que yo le estoy señalando acá con mi cursor, si yo veo son los aminoácidos, cada bolita es un aminoácido. Entonces yo tengo toda una cadenita de aminoácidos. Si yo tengo solo una cadenita de aminoácidos, a esa estructura de la proteína se la llama estructura primaria. En cambio, si yo tengo esta cadenita de proteínas y esta cadenita de proteínas, yo decido enroscarla como un tirabuzón, voy a hacer que esta estructura primaria de la proteína se transforme en una estructura secundaria. ¿Sí? Ahí está el cartelito. Secundaria. Puedo enroscarla como un tirabuzón, como el anillado de un cuaderno, ¿sí? O puedo plegarlo como cuando yo doblo un abanico, ¿sí? Bien, ambas son estructuras secundarias de una proteína. A una se la llama alfa hélice, la que tiene forma de espiral, y la que está plegadita se la llama beta plegada, ¿sí? O lámina plegada. Ahora, si yo tomo una estructura secundaria, ¿sí? Que puede estar intercalada con una alfa hélice, ¿sí? Toda esta cadenita que yo tengo acá, la puedo en algunas partes anillar como una espiral y en otras partes la puedo plegar, y yo toda esa cadena larga de aminoácidos la hago todo un bollo, ¿sí? Se transforma en una estructura terciaria. Esa proteína ahora tiene una forma o una estructura terciaria. Y si yo agarro varias de estas terciarias, agarro 2, 3, 4 terciarias, la transformo en una estructura cuaternaria. En esta cuaternaria, en realidad mezclé 4, pero puedo mezclar los que sea. Puedo mezclar 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora pensemos que esta estructura terciaria como esta cuaternaria, son fundamental porque les da una forma a esa proteína. Y esa forma es fundamental para su función. Si la proteína pierde esa estructura tridimensional que tiene, deja de cumplir su función. ¿Sí? Y eso es malo para el organismo. ¿Y qué cosas hacen que una proteína pierda esa estructura tridimensional? Y puede ser, por ejemplo, el calor, el exceso de calor. Si yo tengo huevo crudo, ¿sí? Y lo pongo en aceite hirviendo, rompo ese huevo y lo pongo, ¿qué va a pasar con la parte transparente del huevo que nosotros le llamamos clara? ¿De qué color se va a poner? ¿Va a seguir transparente? Se pone blanca. ¿Por qué se puso blanca? Porque la proteína la desnaturalicé, perdió, ¿sí? Esa estructura tridimensional por culpa del calor. Por eso, como nosotros somos pura proteína y hay muchas proteínas que cumplen funciones fundamentales que nos permiten estar vivos, ¿sí? Dentro de nuestro organismo, el exceso de calor es malo. Por eso es malo tener fiebre, ¿sí? Es malo tener mucha fiebre por periodos muy prolongados, ¿sí? Pueden causar la muerte. ¿Por qué pueden causar la muerte? Ese exceso de temperatura corporal y prolongada en el tiempo, porque nuestras proteínas se desnaturalizan, ¿sí?
y eso es riesgoso para nuestra vida. Bien, yo creo que dejamos acá, porque si no va a ser demasiado. La clase que viene vamos a ver lípidos, vamos a juntarnos por WhatsApp y vamos a ver lípidos, ¿sí? Y nos faltaría ver lípidos y terminamos lo que es macronutrientes y nos meteríamos un poquito en micronutrientes. Dejamos acá, porque yo sé que es bastante para ustedes, les voy a subir bibliografía y el videito que va a quedar hasta este momento. Nos vemos y saben que cualquier cosa yo estoy en WhatsApp todos los días, me pueden consultar lo que ustedes quieran. Nos vemos la próxima clase.